Hola, hola, hola. Sonido sí. 1, 2, 3. Aleluya. Muy buenas noches, amada iglesia. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Bienvenidos a este estudio bíblico. Les invito para que nos dispongamos, que tomamos allí nuestros lugares. Pero antes de dar inicio, meditemos en la palabra del Señor. ¿A cuánto se les hace difícil esperar la ayuda del Señor? A veces se hace difícil, ¿no? A veces tomamos la actitud de que como si Dios no entendiera la urgencia de nuestros problemas, ¿no? ¿Será que Dios no entiende la urgencia de nuestros problemas? ¿Será que Él no las sabe? Él sabe todo. Pero a veces cuando estamos en esa actitud, entramos como a dar a entender que no creemos en que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas? Dios tiene el control de todo, de lo bueno, de lo malo, del impío, de sus hijos. Él tiene el control de todo. A Dios nada se le pasa, nada lo toma por sorpresa. Y si hubo una persona que aprendió a esperar en el Señor y entendió lo que significa esperar con paciencia al Señor, fue el rey David. Cuando el rey David fue ungido como rey, era joven, ¿no? ¿Y cuánto le tocó esperar para que se cumpliera la promesa? Mucho tiempo, ¿cierto? Inclusive lo persiguieron, estuvieron a punto de matarlo. Bueno, cuántas cosas no le pasaron, ¿cierto? Pero en medio de todo eso, ¿qué pasó? Se cumplió lo que Dios le había dicho, ¿cierto? Y a veces a nosotros también nos resulta difícil esperar la ayuda del Señor, pero es allí donde debemos recordar las promesas del Señor, debemos recordar su palabra, todo lo que Él nos ha dicho. Amén. Así que en esta noche, antes de que demos inicio a la reunión, le invito a que vaya conmigo a la Escritura, al Salmo 40. Versículos 1 al 3. Yo lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra del Señor: con paciencia esperé que el Señor me ayudara, y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación. ¿Cuántos a veces se sienten en ese foso de desesperación? En ese foso, dice, del lodo y del fango, y puso mis pies sobre suelo firme. En ese pozo de desesperación es cuando estamos en ese terreno que es como resbaladizo, fangoso, que estamos bien y caemos, que queremos confiar en el Señor y nuevamente ¡pum!, a tierra, y nos queremos parar y no podemos. Dice, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba, me estabilizó. A medida que vamos confiando en el Señor, que aprendemos a caminar en su presencia, Él que nos da, nos va estabilizando, va enderezando nuestros pasos, nos va dando fortaleza en medio de cualquier cosa que estamos atravesando. Dice, me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor. Qué tremenda palabra, ¿no? Y eso lo describe el mismo rey David. Pero hay otra palabra que está en el libro de Lamentaciones, no lo busque, se lo voy a leer, en donde nos dice lo siguiente, dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias
jamás terminan. Dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. ¿Por qué? Porque todos los días necesitamos de las misericordias del Señor. Todos los días, porque todos los días vamos a enfrentar situaciones, circunstancias, y cuando clamemos al Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, y eso es lo que debemos decir nosotros en medio de toda situación. El Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Él nunca falla, con Él tenemos una herencia segura. Pero es importante que aprendamos ¿a qué? A descansar, a confiar en Él, a depender de Él. ¿Que es difícil? Claro. Pero en medio de que Dios a veces tarda en responder, no debemos olvidar que Él también nos forma en medio de la espera. Forma nuestro carácter para que aprendamos a confiar en Él. Amén. Así que te invito para que te pongas sobre tus pies. Y vamos a orar y vamos a dar inicio y vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, una vez más te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por este día. Gracias porque, como dice tu palabra, son nuevas tus misericordias cada mañana para con nosotros. Vemos tus misericordias, Señor, al permitirnos abrir nuestros ojos. Vemos tus misericordias, Señor, al poder estar sobre nuestros pies. Vemos tus misericordias, Señor, aún cuando transcurrido el día, Señor, entrada ya la noche, aún nos tienes con vida, Padre. Gracias te damos por todos estos favores, Rey de Gloria. Gracias, Señor, y queremos presentar nuestras vidas primeramente delante de ti, pidiéndote perdón por cualquier cosa que te haya contristado la presencia de tu Santo Espíritu. Te pedimos perdón si en este día, Señor, de nuestra boca salieron palabras sin sabiduría, si dejamos entrar algo en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Perdónanos por cualquier cosa equivocada, Señor, que haya ofendido tu santa presencia, Señor. Porque como sabemos y entendemos, todo pecado primeramente es contra el cielo y contra ti, pero también contra nuestro prójimo, Señor. Por eso perdónanos si en algún grado, en alguna manera, Señor, en este día hicimos mal contra nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a entender estas cosas cada día, como decía el salmista. Ayúdanos a entender nuestros propios errores, Rey de Gloria, primeramente los nuestros, para que podamos venir a ti, Señor, con un corazón contrito, humillado, al cual tú nos rechazas, porque solo cuando nuestro corazón está así, Señor, verdaderamente nos hacemos sensibles a tu voz, y entonces tú nos muestras la verdad que hay en nuestro corazón, la verdadera intención, la verdadera condición de nuestro corazón. Por eso, Rey de Gloria, te pedimos perdón en esta hora, pues reconocemos nuestra condición, Señor. Tú conoces nuestro corazón, nada te es oculto. Tú conoces qué pensamientos tuvimos hoy durante el día, qué intenciones hubo en nuestro corazón, Señor. Nada te es oculto, Dios. Por eso venimos a ti con corazón sincero, pidiendo tu perdón, pidiendo tu favor, pidiendo tu gracia, tu misericordia, y pidiendo que por favor, bajo el pacto de tu preciosa sangre, nos limpies de todo pecado, Señor. Nos limpies cada día más, Señor, al poner por obra tu palabra, al exponernos a la Escritura, Señor. Límpianos, Señor, limpia nuestro corazón. Como decía el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en nosotros ese corazón conforme al que tú quieres que nosotros tengamos, Señor. Por eso delante de ti venimos con corazón sincero, Señor. Aquí estamos. Sabemos que solamente tú nos puedes transformar, Señor. Solamente tú puedes hacer esa obra perfecta en nosotros. Porque como dice la Escritura, solamente tú puedes poner en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Por eso aquí estamos, Rey de Gloria, una vez más en esta noche pidiendo ese favor tuyo y pidiendo que sigas obrando cada día más en nosotros, Señor.
Obra en nuestro corazón primeramente, para que nosotros podamos reflejar esa gloria tuya con los de afuera, Señor. Para que nosotros podamos ser verdaderamente luz y verdaderamente sal, que son tan necesarias en medio de este mundo, Señor, que cada día está más en corrupción, Señor. Ayúdanos, Señor. No somos perfectos, no nos creemos los más justos. Es precisamente porque reconocemos nuestra condición que te buscamos y te necesitamos, Señor. Por eso estamos aquí. Gracias te damos por tu perdón, Señor. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, para nosotros está abierto el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro cuando fuere tiempo, Señor. Y cuando más necesitamos de tu gracia, Señor, es cuando estamos quebrantados, Señor, cuando estamos desvalidos, cuando verdaderamente reconocemos que si tú no nos ayudas, Señor, no podemos cambiar, Rey de Gloria, porque separados de ti, nada podemos hacer, Señor. Por eso te damos gracias, Rey de Gloria, por tu perdón, por tu misericordia, porque como dice tu palabra, si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero es necesario que no solamente confesemos, Señor, porque tu palabra también nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia tuya. Te damos gracias por esa misericordia en esta noche, Señor. Gracias. Bendito es tu nombre, Señor, y queremos disponer nuestras vidas, queremos disponer de este tiempo delante tuyo, Señor, pidiendo que la presencia de tu Espíritu Santo sea ministrando de principio a fin, que seas tú tomando el control de los medios, que seas tú tomando el control de cada oración, de cada letra, de cada palabra que salga de nuestra boca, que todo sea para tu gloria, Señor. La palabra predicada, Señor, todo sea para tu gloria, Padre. Es el deseo de nuestro corazón. Y por eso, Señor, con un corazón dispuesto, una vez más venimos ante ti, Señor, y permítenos con todo nuestro corazón adorarte, alabarte, Señor, y rendir exaltación a ti como es debido. Como dice la Escritura, que entremos por tus atrios con acciones de gracias y con alabanza, Señor, porque solo tú la mereces. Así que te invito en esta noche para que allí dispongas tu corazón y adoremos al Señor. Que soy, alabe al Señor, con mi corazón, de tu grande amor, cantaré. Cántale allí. Tu nombre alabaré. Queremos alabarte, Señor. Queremos alabarte, oh Rey de Gloria. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Gracias, Señor. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Confiamos en ti, Señor. Alabaré en el anochecer. En todo tiempo, Señor, en todo tiempo te alabaremos. Que todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor, cantaré, tu nombre alabaré. Así es, Señor, te adoramos. Tu mano tiene Así es, Rey de Gloria. fin, eres para siempre. Tu amor no tiene fin y eres para siempre, Señor. Es tu corazón, por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. Así es, Señor. 10,000 razones para alabar. Son tantas las razones para alabarte y para adorarte, Señor. Que todo lo que soy, alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor, cantaré, tu nombre
y en todo tiempo, en todo momento, porque solo tú eres digno de ser adorado y de ser exaltado, Señor. Solo tú mereces nuestra alabanza y nuestra adoración, Rey de Gloria. Y por eso venimos a ti, Señor, porque en ti encontramos nuestra fortaleza, Rey de Gloria. Gracias, Señor, gracias, Señor. En ese día cuando ya no tenga fuerza, Tú las renovarás, Señor. se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. Así es, Señor. 10,000 años y para siempre más. Así es, Señor. Te adoramos, Rey de Gloria. Te adoramos, Señor bendito. Con todo nuestro corazón cantamos a ti, Rey de Gloria. Con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, Señor. Cantamos de tus maravillas, eterno Rey. Cantamos de tus proezas, Señor. Cantamos de que tú eres el Todopoderoso, el gran yo soy, el Señor del universo. Por eso, Rey de Gloria, a ti te honramos en esta hora, Señor. A ti te honramos en esta hora, Señor bendito, por siempre y para siempre, Rey de Gloria, por siempre y para siempre, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, eterno Rey de Gloria. Te bendecimos, te honramos y exaltamos tu santo nombre en esta hora, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por ser tú nuestra fortaleza. Gracias, Señor, por ser tú nuestra roca firme, Señor. Aquel que sostiene nuestra vida, Rey de Gloria. Aquel que sostiene nuestra alma, Señor. Aquel que pone nuestros pies sobre suelo firme, Señor. Aquel que nos sostiene aún en medio de la adversidad. Eres tú, Señor. Eres tú, nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza. Eres tú quien sostiene nuestra vida, Señor. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, gracias. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Cántale allí con todo tu corazón. El centro de todo eres Jesús. Sé tú el centro y gobierna nuestras vidas. Y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Siento el centro, Señor. De mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Dice, hasta el cielo, Cristo es el centro, mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. Así es, Señor. El centro de tu Gobierna tu iglesia es iglesia, Señor.
Gobierna tu iglesia. Aquí estamos, Señor. Gobierna nuestras Cada vidas, rodilla Señor. se doblará, Gobierna nuestras vidas, Señor. toda lengua te confesará a Cristo. Oh, Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, sanidad en el nombre de Cristo, salvación en el nombre de Cristo, libertad en el nombre Cristo. de Jesús. Bendice hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, Si mi vida mi vida eres tú. de mi ser, Mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. oh, mi vida eres tú. Si mi vida eres tú, De mi ser hasta el cielo, Cristo, Cristo sea el centro. mi vida eres tú. Mi vida es De mi ser, hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida es tú, si mi vida eres tú. Sí, el Señor, gloria a ti, Rey de gloria, gloria a ti, Señor. A ti te bendecimos en esta hora, por siempre y para siempre, Señor. Sé tú el centro de nuestra vida, Señor. Sé tú el centro de tu iglesia, Señor bendito. Sé tú el centro de nuestra familia, Señor. Sé tú el centro de nuestro hogar, en todo lugar donde estemos, Señor. Queremos que tú seas el centro, Rey de gloria, que tú gobiernes, que tú reines, Señor. Y por eso te damos honra, te damos gloria, por los siglos de los siglos y para siempre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Gloria a su nombre. Una vez más, buenas noches a todos. Que el Señor les bendiga. Saludamos también a las personas que se conectan en esta hora con nosotros a través de esta transmisión en vivo. La Iglesia COP, Casa de Oración Bíblica, les da la bienvenida a este miércoles de estudio bíblico, en donde esperamos seguir siendo edificados en la palabra del Señor. Amén. Así que les invito para que nos dispongamos, que cada uno pueda allí preparar su corazón principalmente, pero también su agenda de notas y su Biblia, la espada del Espíritu, que es tan importante, para que meditemos en ella esta noche. Amén. Continuando allí con nuestro estudio, estamos allí en el Evangelio de Marcos y estamos en el capítulo 7. Y en esta noche vamos a meditar en la última parte de este capítulo 7, los versículos 31 al 37. Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Para aquellos que les gusta tomar nota, el título de nuestra enseñanza en esta noche es Jesús abre caminos y corazones. Jesús abre caminos y corazones. El poder transformador de Jesús. En nuestra vida cotidiana estamos rodeados, a veces sin darnos cuenta, estamos rodeados de personas que cargan silenciosamente con necesidades profundas. Muchas de ellas a veces invisibles a simple vista. ¿Cuántas veces, a veces inmersos en nuestros propios afanes, en nuestro propio ritmo de vida, cuántas veces hemos pasado de largo sin notar que alguien sufre en silencio? Alguien que tal vez no logra expresar su dolor
o al que sencillamente no puede oír un mensaje de esperanza. A veces nos pasa esto. Vamos de afán en nuestras cosas, en nuestras situaciones, y muchas veces está la necesidad allí al lado y no nos damos cuenta. Y Dios quiere usarnos. Y este pasaje de Marcos 7, 31 al 37 nos lleva directamente a esto. Jesús no solo tiene poder para sanar lo físico, sino que también puede abrir oídos espirituales y desatar lenguas, encadenadas a veces por el miedo, la culpa o el pasado. Este relato nos desafía a estar atentos y sensibles a quienes nos rodean, a convertirnos en puentes que llevan a los necesitados ante el Maestro. No se trata solo de milagros visibles, sino de una transformación interna de la capacidad de escuchar la voz de Dios y de proclamar con libertad su verdad. Somos llamados a no ser indiferentes, sino a buscar, acompañar y acercar a otros a aquel que sigue teniendo el poder para restaurar. ¿Quién es ese? Dios, Jesús, el Señor. Amén. Antes de que leamos nuestro pasaje, miremos un poquito el contexto para que entremos en materia. El Evangelio de Marcos, considerado por muchos estudiosos como el más antiguo de los evangelios sinópticos, fue escrito para una comunidad cristiana que enfrentaba persecución y desafíos. El capítulo 7 se sitúa en medio de una serie de milagros y enseñanzas en las que Jesús rompe barreras culturales y religiosas, como lo vimos ya hace varios miércoles, ¿sí? Mostrando que el reino de Dios trasciende fronteras y prejuicios. El pasaje que nos ocupa en esta noche se desarrolla en la región de Decápolis. La Decápolis quería decir las 10 ciudades, era como una ciudad grande. Un área predominantemente gentil, lo que subraya la universalidad del mensaje y la misión de Jesús. Así que te invito para que vayamos allí a nuestro pasaje. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera, dice la Escritura, Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37. Dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, y pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la multitud, puso los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Te invito para que oremos. Padre, te damos gracias por permitirnos alabarte y adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque podemos hacerlo con libertad como es debido, entendiendo a quién adoramos, entendiendo a quién dirigimos nuestros clamores, Señor, y entendiendo también, Señor, que tú nos escuchas. Y una vez más en esta oportunidad, Señor, queremos pedir tu favor, tu gracia y tu sabiduría a través de tu Espíritu Santo para que abra nuestro entendimiento, Señor, y podamos recibir tu palabra y comprender la magnitud de la Escritura. Tú conoces la necesidad que hay en cada corazón en esta noche, Señor. Y yo te pido tu favor para que al exponer tu palabra seas tú proveyendo para la necesidad de cada corazón. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias. Amén y amén. Analicemos un poquito versículo por versículo. Dice el versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis.
Jesús está en movimiento, cruzando territorios gentiles, y la ruta que toma no es la más directa. Algo así es como si Jesús hubiera hecho un triángulo, o sea, se dirigió desde el sur hacia el norte, luego del norte hacia el sur y luego cogió hacia un lado. Tomó una ruta que muchos dirían fue la más larga. Algunos sugieren que ya como se acercaba el tiempo de la prueba más larga de Jesús, pues él quería tener buen tiempo para preparar a sus discípulos. La intención de tomar esa ruta larga era con ese objetivo, de prepararlos a ellos y poder estar, dice que más o menos duraba unos 6 meses esa ruta que él hizo, ya que era a pie, caminando. Lo que sugiere que Jesús no estaba apurado, sino que su ministerio también buscaba alcanzar a quienes están en los otros lugares, los que estaban lejos. Y esto nos debe llevar a reflexionar acerca de una cosa. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a salir de nuestra zona de comodidad para servir a otros? Incluso aun cuando aquellos estén lejos de nuestros círculos habituales. Porque Jesús lo hizo. Jesús salió de la comodidad de lógicamente con un propósito, pero Él se fue a esos otros lugares. Lugares donde están esperando que alguien lleve una palabra, que alguien clame por otros, que alguien lleve una ayuda. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a salir de nuestra zona de confort? Yo siempre le digo a la iglesia que yo le pido al Señor que nos dé sabiduría para administrar los recursos, para que nosotros aprendamos a hacer bendición para otros, que no hagamos lo que hacíamos en otro tiempo, que todo no era para nosotros, todo nos lo comíamos nosotros. No debes tener una parte también porque Dios en algún momento va a presentar la necesidad y Dios te va a enseñar cómo usar esos recursos. Dios nos bendice para hacer bendición. Amén. Pensemos en un joven que al escuchar que una familia de su comunidad enfrenta dificultades por una enfermedad, y yo creo que a muchos nos ha pasado esto, decide salir de su rutina y organiza una ayuda. No era su entorno habitual, ni gente cercana, pero al discernir la necesidad, responde con empatía y acción. Por eso aprender a estar atentos nos permite ver oportunidades para servir donde normalmente no miraríamos. Siguiendo el ejemplo de Jesús al recorrer caminos poco comunes para ayudar a quienes más lo necesitan. Amén. Dice el versículo 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Algo que debemos notar aquí es que el hombre no llegó solo. ¿Qué pasó allí? Alguien más lo trajo. Alguien más lo llevó a Jesús. Qué tremendo, ¿no? Y eso nos debe inquietar nuestro corazón. El hombre no llegó solo, sino que es traído por otros. Y esto nos lleva a reflexionar acerca de la intercesión comunitaria, que es fundamental. A ti alguien te llevó a Jesús, ¿cierto que sí? Tú llegaste porque alguien te habló de Jesús. Tú llegaste porque alguien en algún momento de tu vida oró por ti. Y estuvo allí, venga, lo invito a la iglesia, venga, vamos y buscamos del Señor. Y no se cansó y no desmayó. Y por la oración de muchas personas. Yo le doy gracias al Señor y yo también muchas veces cuando me acuerdo oro por esas personas que Dios utilizó para llevarme hacia Él. Pero eso nos lleva a pensar eso, que es fundamental que nosotros estemos intercediendo por otros. La fe de quienes rodean al necesitado mueve a Jesús a actuar. Para los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Esto es un llamado a no ser indiferentes a las luchas de sus amigos. ¿Cuántas veces ustedes, yo siempre le decía a mis hijos,
Y cuando ellos estaban en el colegio, yo les decía, pónganle cuidado a los niños que están solos. Pónganle cuidado a esos niños que están por allá retirados de todo el mundo, que están allá como, ¿cómo es que se dice? Introvertidos, que no hablan con nadie, porque esos niños muy seguramente tienen situaciones, tal vez en su casa, con sus papás o económicamente, muchas, en fin, uno no sabe. Y yo siempre les decía a mis hijos, vayan y júntense con esos niños, porque esos niños necesitan. Y eso es un llamado a los jóvenes. En el colegio, en su entorno, donde estén, miren y pongan atención. ¿Qué amigos, qué niños están por allí con luchas, con dificultades? Y para nosotros, los más mayores, nos debe llevar a ser apoyo para quienes atraviesan dificultades. A veces Dios pone la necesidad. Dios pone a veces la necesidad. Lógicamente hay que pedirle sabiduría al Señor, como lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Porque no es cuestión de que, entonces todo el que llegue tengo que ayudarlo. No, hay que pedirle sabiduría al Señor, porque a veces ayudar no es ayudar. Por eso está el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos guía y Él nos lleva y nos muestra a quién ayudar, a quién no, cómo hacerlo. Dios habla claro. De aquí cabría la pregunta, ¿a quién estamos trayendo ante Jesús? No solamente en oración, sino también en acción. Porque nosotros somos la iglesia, ¿no? La iglesia no son estas 4 paredes. Nos congregamos porque tiene que haber un lugar donde reunirnos, lógicamente. Pero la iglesia somos tú y yo. Esa es la iglesia. Somos las manos de Jesús. Somos los brazos de Jesús, somos ese abrazo de Jesús cuando la gente está inconsolable, cuando tiene dificultad. Esa es la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, amén. Me recuerda en Marcos, ¿recuerdan cuando los amigos llevaron al paralítico a Jesús? ¿Sí recuerdan ese pasaje? Allí cuando dice que estaba y no podía entrar y rompieron hasta el techo, sí. Pero hicieron lo que más pudo, pero llevaron al amigo ante Jesús. Y ayer Jesús lo sanó. Pensemos en un grupo de compañeros en una universidad que notan que uno de sus amigos están pasando por momentos complicados, quizás por problemas familiares o tal vez estrés académico. ¿Cuántos en el colegio tenían esa buena disposición? De que veían tal vez a algún compañero que no entendía alguna materia, que se le dificultaba como que, y tomaban la opción, venga yo le explico. A veces muy pocos. A veces empezaba a ver a uno como a burlarse, este no sabe, bruto. ¿Cierto? Yo sí sé. Pero esa es una mala actitud. Dios nos bendice para hacer bendición. Si yo entiendo, si a mí se me facilita, ¿cuál debería ser mi actitud? Bendecir a otros, a los que no entienden. Y quizás se enfrenta a estos problemas este joven y sin que alguien lo pida, este grupo de amigos decide organizarse para acompañarlo, invitarlo a conversar y hasta ayudarle con sus trabajos, mostrando así que la solidaridad y la intercesión pueden transformar la vida de alguien cuando la comunidad se atreve y se involucra desde el corazón. Tal como el grupo que llevó al hombre necesitado ante Jesús, tal como los que llevaron al sordomudo. Amén. El versículo 33 dice, y tomándole aparte de la multitud, puso los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Jesús separa al hombre de la multitud, creando así un espacio íntimo. El milagro ocurre en lo personal, lejos del bullicio, y el gesto de tocar los oídos y la lengua es concreto, físico, pero adaptado a la necesidad que tenía este hombre en el momento, adaptado a esa necesidad en especial que él tenía.
¿Quién se podría imaginar que el Señor utilizaría la saliva para obrar un milagro? ¿Cierto? Parece loco, ¿cierto que sí? Esto nos debe llevar a reflexionar que hoy en nuestra iglesia, que si solamente se utiliza un método para testificar de Cristo, por ejemplo, aquí qué método estamos usando, y esto lo hablo para la iglesia, porque somos pocos y estamos empezando, pero aquí qué método se utiliza para testificar de Cristo. La predicación. Este es el método que estamos utilizando ahorita. Pero si solamente usamos la predicación en los servicios, es lógico que muchas personas se queden sin recibir lo que necesitan de Cristo. ¿Cierto que sí? Se necesita hacer más. Se necesita tener otras herramientas, otros instrumentos. Por eso es importante que como iglesia utilicemos diversas maneras de comunicar el evangelio. Dice Isaías 61:1, que es un pasaje muy conocido. Vaya conmigo allí. O alguien que lo lea para que participemos. Isaías 61:1, el que lo tenga se pone de pie y lo expone con buena voz. Isaías 61 en el versículo 1. ¿Qué dice? ¿El Espíritu del Señor está qué? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿A qué nos ha mandado el Señor? Ahí lo dice. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a aquellos que están presos en tantos vicios, en tantas cosas, porque no son solo cárceles físicas, sino también cárceles espirituales, a los presos, apertura de la cárcel. Para todos nosotros es un llamado a ser canales de esa buena noticia, a ser canales de llevar las buenas nuevas, a buscar y servir a quienes necesitan sanidad y libertad, siguiendo el ejemplo de Cristo como cumplimiento vivo de la profecía de Isaías. Dice también Isaías 42, versículos 6 al 7, Isaías 42, versículos 6 al 7, donde el profeta anuncia que el siervo de Dios será luz para las naciones y abrirá los ojos de los ciegos, sacando a los cautivos de prisión y a los que moran en tinieblas. ¿Cuántos son siervos del Señor? ¿Será verdad que sí somos siervos del Señor? A través de Cristo, todo el mundo tiene la oportunidad de ser parte de su misión. Dios nos llama a ser siervos de su Hijo, siendo ejemplos de su justicia y portadores de su luz. Sin embargo, antes de enseñar a los demás, primero tenemos que aprender a llevar una vida justa. Porque a veces queremos enseñarles a otros, pero nuestra vida no refleja esa vida justa. Dice Mateo 6:33, no lo busque, yo se lo leo en versión Biblia libre. Tome nota allí, Mateo 6:33. Versión Biblia libre dice, en la Reina Valera dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será por añadidura. Pero mire lo que dice aquí, dice, busquen su reino en primer lugar y su senda de justicia, y todo se les dará. Busquen primeramente ¿qué? Su reino. Buscar que Dios gobierne ¿qué? Mi vida primero. Todo lo que yo hago, todo, mi corazón, mis palabras, mis emociones, todo. Yo debo buscar que Dios primeramente obre en mí para que yo pueda ver cómo Dios obra en los demás. Porque a veces queremos lo contrario, ¿no?
y ponemos la mirada en los demás y en el error de los demás, y es que fulano es así y esto, y Dios ¿por qué no obra? Y Dios queriendo obrar en ti, para que tú seas esa luz que brille para los demás. Y antes de que podamos ser luz para otros, debemos permitir que su luz brille en nosotros. Mateo 5:16. En la traducción lenguaje actual lo voy a leer. Mateo 5, versículo 16. Mire lo que dice. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Tremendo, ¿no? Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. O sea que debemos ser testimonio. Eso es claro, ¿no? Imagine un joven que viajando en un bus hacia la universidad nota a una persona sentada cerca que parece estar atravesando un momento difícil. ¿Le ha pasado? Yo creo que muchas veces. Yo recuerdo una vez, diga el Espíritu Santo me recuerda, estaba a punto de salir a trabajar en el carrito del chicharrón, porque yo trabajo en la calle, yo soy vendedor informal, como llaman. Y ese día, no me acuerdo, bueno, se me hizo tarde, no llegó el material, algo pasó y ese día salí tan tarde y yo con ese afán. Yo, se me hizo tarde, ya mediodía, ya para la 1. Bueno, y logré salir a trabajar y cuando iba en medio de mi afán, había una mujer a las afueras de una iglesia católica que queda por aquí cerca y esa mujer estaba vuelta a nada, llorando, quebrantada. Y ahí empezó la lucha. Porque estaba primero que mi afán de mi trabajo o la necesidad que el Señor puso allí. Lógicamente uno le pide sabiduría al Señor para hacer las cosas, ¿no? En mi caso, pues yo soy independiente, ¿no? Porque si alguien está sujeto a un jefe, pues no va a ser lo mismo. Y entonces me le acerqué a esta mujer y entonces que el esposo había tenido un accidente en una moto, ya lo habían desahuciado, ya le habían dicho que quedaba parapléjico, mejor dicho, un poco de cosas. Y esta mujer estaba buscando, ahí en medio de todo pegada a la reja clamando, y yo le dije, mujer, venga, oramos. Venga y le clamamos verdaderamente al Señor por la vida de su esposo. Y lo hicimos. Y tiempo después fui a la clínica y el esposo se sanó. Para la gloria del Señor. Pero a todos nos ha pasado. Nos encontramos a una persona en un momento difícil y en lugar de sumergirnos en nuestro propio mundo, este joven ora en silencio pidiendo sabiduría al Espíritu para saber cómo acercarse y compartir una palabra de esperanza. Eso debemos hacerlo nosotros. Por eso dice que el Espíritu del Señor, ¿qué? Nos ha ungido. Y por eso cada vez que tú te encuentres una necesidad afuera, ora. Tú puedes orar, Señor, muéstrame cómo quieres tú obrar aquí. Dame la sabiduría, dame las palabras, Señor. Dame la gracia, las palabras precisas. No sé qué situación esté atravesando esa persona, pero dame la gracia y las palabras para poder hablarle. Para saber cómo acercarnos y compartir una palabra de esperanza. Con sensibilidad, mostrando el ejemplo, inicia una conversación sencilla y guiado por el Espíritu encuentra el momento adecuado para hablar de su fe y el mensaje de Cristo, logrando que la otra persona se sienta escuchada y comprendida. Así, estar atentos y depender de la guía divina permite que el Evangelio llegue justamente a quien lo necesita, usando palabras y maneras adaptadas que solo el Espíritu Santo puede inspirar. Nosotros debemos aprender a pedirle, Señor, yo quiero lo espontáneo de tu Espíritu, ¿sí? Nosotros aquí le oramos al Señor que cada servicio sea diferente, haz cosas diferentes, Señor, que no sea lo mismo siempre. Y así debemos, Señor, muéstrame cómo quieres tú obrar en esta situación. Porque el Señor, si usted mira, el Señor nunca repitió las cosas. Él cuando hacía un milagro hacía algo diferente. Utilizó situaciones diferentes, cosas diferentes, porque así es el Espíritu, es espontáneo, es creativo. Versículo 34 dice, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Éfata, es decir, sea abierto.
Jesús ora, gime y expresa su compasión profunda. El término éfata es arameo, lo que indica la cercanía y autenticidad de lo que Jesús está haciendo. El milagro es precedido por oración y empatía. Y es un ejemplo de liderazgo espiritual guiado por la compasión y de cómo la oración sincera puede abrir puertas que parecen cerradas. Dice Romanos 8, versículos 26 al 27. Lo voy a leer en versión Palabra de Dios para Todos. Romanos 8, versículos 26 al 27. Mire lo que dice en esta versión. Dice, de igual manera, el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras, pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a su voluntad. Tremendo, ¿no? Es como, imagínese un joven que al notar que un amigo suyo está abrumado por los problemas, no solamente le ofrece palabras de apoyo, sino que primero se identifica con el dolor de su amigo, escuchándolo con atención y mostrando genuina compasión, y antes de buscar una solución, ¿qué hace este joven? Se retira en silencio y ora. Y eso siempre debemos hacerlo nosotros. Ante la necesidad, ¿qué es lo que primero que hay que hacer? Orar, buscar la dirección del Señor. Señor, ¿cómo quieres tú obrar en esta situación? ¿Cómo, Señor, si quieres usarme, muéstrame, Señor? Dame la sabiduría para ayudar en medio de esta circunstancia y así poderle dar consuelo a esta persona. Esa intervención movida por la empatía prepara el ambiente para que posteriormente la situación de su amigo cambie de manera sorprendente, mostrando que la verdadera ayuda surge de un corazón que siente y ora antes de actuar. Cuando Jesús ayudaba a las personas, él sentía esa humanidad, esa empatía de ayudar a las personas. Dice el versículo 35, al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. La intervención de Jesús es inmediata y completa. El hombre pasa de la limitación a la plenitud, oye y habla correctamente. Este milagro apunta a la posibilidad de una transformación radical en la vida de quienes se acercan a Jesús, superando sus propias incapacidades. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué áreas de mi vida necesitan ser abiertas y liberadas por el poder de Dios? ¿Qué áreas de tu vida necesitas o necesitamos que Dios traiga libertad? Que Dios desate esas ligaduras. Dice Isaías 35, lo voy a leer, versículos 5 al 6. Isaías capítulo 35, versículos 5 al 6. Dice, y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo y los que nunca pueden hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Porque solamente el Señor nos puede abrir nuestros ojos, solamente el Señor nos puede abrir nuestro entendimiento, nuestros oídos. Solamente Él puede mostrarnos qué áreas de nuestra vida necesitan ser liberadas. Es como cuando alguien está empezando a tocar un instrumento. Al principio, ¿qué pasa? Es difícil, ¿cierto? Se equivoca uno, se enreda. Pero imagínese un joven que
frustrado porque nunca ha aprendido, no ha podido aprender a tocar ese instrumento y se frustra y deja todo a un lado, pero un día se encuentra con un maestro que con paciencia y dedicación no solo le enseña la técnica, sino que también le ayuda a escuchar la música con otros oídos. Y allí le ayuda a despertar una sensibilidad y una comprensión que antes no tenía. Así como ese maestro abre un mundo nuevo al aprendiz, solo cuando venimos a Jesús, Él tiene el poder de abrir nuestros oídos espirituales y capacitarnos para recibir y comprender su voluntad. Es Jesús quien transforma desde lo profundo, permitiéndonos experimentar la vida de una manera que antes era inimaginable. Porque solamente Él puede ayudarnos a entender lo que no entendemos. Solamente Él puede ayudarnos a ver lo que nosotros no vemos. Solamente el Señor lo puede hacer. Versículo 36. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Jesús ordena silencio, pero la gente no puede contener la noticia. El impacto del milagro genera una difusión espontánea, se empiezan a promulgar, a proclamar lo que Jesús había hecho. Esto nos desafía o nos lleva a reflexionar sobre la relación entre la obediencia y el testimonio. Para muchos jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Esto es un llamado para compartir las buenas noticias, pero de manera real, con compromiso, con convicción. Para nosotros, como adultos, es un llamado a discernir cuándo hablar, pero también cuándo guardar silencio. A veces, en ocasiones, uno tiene que aprender a guardar silencio. Así usted entienda o vea que Dios ha hecho algo en la vida de una persona, a veces uno tiene que saber guardar silencio y esperar que la otra persona madure para que lo comprenda de una mejor manera. Y es allí donde tú puedes hablar y dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Una ilustración bíblica clara sobre cuándo saber hablar y cuándo callar se encuentra, por ejemplo, en la vida de Esther. ¿Ha leído usted la vida de Esther? ¿Sí? Allá en los Jueces. Cuando el pueblo judío estaba en peligro, Esther guardó silencio sobre su verdadera identidad por mucho tiempo. Y ella esperó el momento oportuno, y solo cuando Mardoqueo, cuando el pueblo de los judíos estaba en peligro, Mardoqueo la anima, y cuando vio la urgencia de la situación, ella expone cuál era su verdadera identidad, cuál era su verdadero origen. Y decide hablar ante el rey Asuero, arriesgando su propia vida para interceder por su pueblo. Eso está en Esther 4, versículos 14 al 16. Pero el discernimiento de esta mujer para callar y luego hablar en el momento preciso fue clave para la salvación del pueblo judío. Este ejemplo nos lleva a resaltar la sabiduría de guardar silencio cuando es prudente y la valentía de hablar cuando Dios nos lo demanda, enseñando que tanto el silencio como la palabra pueden ser instrumentos de bendición cuando se usan guiados por el Espíritu Santo. Amén. Me recuerda el caso donde Jesús pide silencio y la noticia se difunde. ¿Sí recuerdan cuando Jesús sanó al leproso? ¿Qué le dijo? Guarda silencio, no se lo digas a nadie, pero ve y muéstrate ante los sacerdotes. Versículo 37. Dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. La multitud reconoce la excelencia de la obra de Jesús. Dicen, bien lo ha hecho todo. Es una declaración que conecta con la creación misma en Génesis 1:31. ¿Sí recuerdan Génesis 1:31? Cuando dice, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera.
¿Cuántos de nosotros podemos decir, a través de la trayectoria que llevamos, el camino, el tiempo que llevamos en el Evangelio, y miramos atrás y podemos ver la obra de Dios? Podemos ver cómo Dios ha hecho la obra en nosotros, ¿cierto que sí? Podemos ver cómo éramos antes y cómo somos ahora, ¿cierto? De ver cómo Dios ha hecho su obra en nosotros y cómo Dios ha restaurado y transformado nuestras vidas. Amén. El pasaje de Marcos, este pasaje que estamos estudiando en esta noche, nos muestra a Jesús como el Mesías compasivo y poderoso, que rompe barreras culturales y religiosas para sanar y restaurar. La sanidad física del sordo y tartamudo es también un símbolo de sanidad espiritual que Jesús ofrece. Abrir nuestros oídos para escuchar la palabra y desatar nuestra lengua para proclamar su verdad. La universalidad del milagro en tierra gentil señala que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Doctrinalmente, este texto nos habla de la humanidad de Cristo, su empatía con el sufrimiento humano y su poder para transformar vidas. Nos recuerda que el reino de Dios se manifiesta donde hay fe, intercesión y disposición para recibir la acción de Dios. Por eso es que hacemos tanto énfasis y le animamos a usted como iglesia a orar. Porque el reino de Dios se manifiesta donde hay ¿qué? Fe. Y cuando nosotros oramos, oramos con fe, creyendo que Dios nos escucha. Porque si usted no cree que Dios lo escucha, por eso el reino de Dios se manifiesta donde hay fe, donde hay intercesión, pero donde hay disposición para recibir lo que Dios puede hacer. Pero ¿cómo podemos aplicar esto como iglesia? ¿Cómo lo podemos aplicar? El pasaje invita a los jóvenes a ser sensibles a las necesidades de sus amigos, a interceder por ellos, a buscar encuentros personales con Jesús. Los anima a dejar que Dios abra sus oídos a la verdad y libere su voz para compartir esperanza. Pero hay que estar atentos. Para nosotros como adultos, la historia es un llamado a liderar con compasión y empatía, a buscar espacios de intimidad con Dios para interceder y ser testigos de transformación en nuestro propio entorno. Cómo Dios puede transformar familias, cómo Dios puede transformar iglesias, cómo Dios puede transformar nuestro entorno donde tú estás cada día. Yo creo que tú todos los días donde trabajas, donde estudias, escuchas de muchas situaciones, ¿o no? Pero eso es un llamado para nosotros, a tener empatía y a buscar tener esos espacios. Señor, muéstrame cómo quieres obrar en esta persona. Llegó a mis oídos tal problema, voy a orar por eso. ¿Usted cree que eso es casualidad que lleguen a sus oídos esas situaciones? No, eso es Dios que quiere obrar. Pero como a veces solamente queremos lo de nosotros, pero Jesús lo mostró con un ejemplo cuando alimentó a los 4,000, 5,000, ¿sí recuerdan? Los discípulos no tenían nada para comer, ni siquiera ellos. ¿Y qué hicieron? Se preocuparon por las necesidades ¿de quién? De los demás. Y en medio de estar preocupados por las necesidades de los demás, se suplió la necesidad de ellos, ¿o no? Dice que recogieron ¿cuántas canastas de las sobras? 12 y en otros 7. Porque hubo 2 ocasiones en las que Jesús multiplicó el pan. Pero eso nos debe llevar a eso, a pensar en los demás, esos problemas que han llegado a sus oídos. Mire usted, preocúpese por lo del Señor, que el Señor se ocupa de lo suyo. Pero Dios quiere manifestar y manifestarse en la vida de otras personas. Amén. Esa es la aplicación de esto para nosotros como iglesia. Para todos, el milagro desafía a todos a preguntarnos en esta noche, ¿qué áreas de nuestra vida están cerradas y necesitan ser abiertas por Jesús? ¿A quién puedo traer ante Él en oración e intercesión? Yo sé que Dios en este tiempo le ha puesto a alguien. Y me sorprende porque esta mañana discutíamos con mi esposa acerca porque hay una
Hay una persona que está en una necesidad muy tremenda, que está pasando por una situación económica fuerte, pero además de eso tiene una enfermedad en sus ojos que le impide trabajar. Es una situación fuerte y no tiene quien le ayude, ¿sí? Porque tiene muchos conflictos con la familia, bueno, en fin, muchas cosas. Pero en medio de todo Dios, imagínense, no vive ni siquiera por acá. Y hablábamos de eso, yo decía, qué tremendo como Dios pone la necesidad. Lógicamente le estamos orando al Señor para ver cómo podemos ayudarle, porque le van a hacer una cirugía, gracias al Señor le van a hacer una cirugía, pero es más o menos como un mes de recuperación. Un mes en que no va a tener para comer, no va a tener para pagar el arriendo, no va a tener para pagar servicios, no va a tener ni siquiera quien la cuide ni quien le haga algo, porque no puede hacer muchas cosas, porque son los 2 ojos lo que le van a operar. Entonces es tremendo cómo el Señor pone la necesidad, pero oramos para que el Señor nos ayude y nos guíe. En un mundo donde el ruido y la incomunicación abundan, el milagro de Jesús en Marcos 7, 31 al 37 nos desafía a buscar espacios de encuentro personal con Dios, a abrir nuestros oídos a las voces que claman por ayuda y a liberar nuestra lengua para proclamar esperanza, para atrevernos a decirle a la persona, mire, el Señor puede obrar, confíe en el Señor. No es que la gente ponga la mirada en nosotros, porque nosotros debemos llevar a las personas a Jesús, a que ellos puedan experimentar el favor de Dios. En tiempos de incertidumbre, la compasión y el poder de Cristo siguen siendo relevantes. Él quiere restaurar relaciones, sanar heridas y transformar vidas, aquí y ahora. Pero ¿a quiénes va a utilizar el Señor? A nosotros. Nosotros somos su iglesia. A nosotros nos va a utilizar. Hoy como comunidad, como iglesia, estamos llamados a ser agentes de inclusión, empatía y restauración. Que la historia del sordo y tartamudo nos inspire a salir al encuentro de quienes están alejados, a interceder por ellos y a confiar en que Jesús sigue diciendo éfata sobre nuestras limitaciones. Amén. En conclusión, este pasaje es mucho más que un relato de una sanidad física. Es una invitación a abrir nuestro corazón a la obra de Dios, a ser comunidad que intercede y acompaña, a buscar encuentros personales con el Señor y a admirar su obra en medio de nosotros. Cada joven, cada adulto aquí presente puede experimentar el poder transformador de Jesús y llevar ese mensaje de esperanza a quienes lo necesitan. Por eso, esto es un llamado a la acción. ¿A quiénes puedes traer ante Jesús esta semana? Piensa allí. ¿A quién puedes traer tú a Jesús esta semana? ¿Qué áreas de tu vida necesitan ser sanadas? Permite que el Señor te tome aparte, escuche tu clamor y pronuncie sobre ti su palabra sanadora. Amén. Invito para que te pongas sobre tus pies y oremos. Hoy el Señor nos está llamando a interceder por otros. Tal vez en este momento Dios te haya puesto a la persona. Tal vez Dios te haya mostrado esa necesidad. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y a pedirle su favor que nos ayude a ser instrumentos para su gloria. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Bendecimos tu santo nombre, oh Señor. Gracias por este tiempo de tu palabra. Gracias por enseñarnos a través de la Escritura, Rey de Gloria. Señor, gracias por tu compasión, Señor. Gracias porque has tenido tanta compasión con nosotros, Rey de Gloria. Gracias, Señor, porque nada te detuvo para cruzar esas fronteras, Señor bendito, y encontrarnos a nosotros. Cuando estábamos lejos de ti, Señor, cuando estábamos lejos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú cruzaste esas fronteras
y nos encontraste, Señor, porque nosotros no te buscamos a ti, Señor. Tú nos encontraste, Rey de Gloria. Por eso, Señor, abre nuestros oídos para poder escuchar tu voz y abre nuestra lengua, Señor, para poder proclamar la verdad de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser una comunidad que intercede, Padre. Ayúdanos como iglesia a interceder por la necesidad de otros, Padre. Ayúdanos, Señor, a acompañar esas vidas, a restaurar, Señor. Que tu milagro, Señor, el milagro que has hecho en nuestras vidas se reproduzca en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno. Padre Santo, en todas las personas que nos rodean, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a esa necesidad, Rey de Gloria. Padre, inquieta nuestro corazón, Señor, y danos la sabiduría, Padre. Tú has puesto necesidades delante de nosotros, por eso pedimos tu favor, pedimos tu consejo, Señor. Muéstranos cómo quieres obrar en cada situación, Señor. Tal vez nosotros queremos hacerlo de alguna manera, Padre, pero la manera correcta es la tuya, Señor. Por eso ayúdanos, Padre, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, gracias. En tu nombre oramos. Amén y amén. Damos gracias al Señor por este tiempo. Si es para el Señor, déselo fuerte, por favor. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Jesús. Todo honor y toda gloria son para ti, amado Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Seguimos honrando al Señor. Le invito para que aquello que usted haya dispuesto conforme al Señor le haya prosperado, como dice la Escritura, hágalo voluntariamente, hágalo de corazón como para el Señor, no por obligación, no por tristeza, porque Dios ama al que da con alegría. Y mientras usted pasa, lo prepara, le recuerdo nuestros próximos servicios. No olviden que todos los miércoles estamos en este lugar a las 7 de la noche con nuestro estudio bíblico. También les recuerdo que tenemos, hablando del tema de hoy, en nuestros tiempos de oración, tiempos de intercesión. Todos los miércoles estamos de 5:30 a 6:30, orando por las necesidades personales, situaciones, todo aquello que se levanta a veces en nuestras vidas. ¿Cuántos tienen situaciones? Por eso es necesario venir a clamar. De hecho, vamos ahorita, si usted tiene algún motivo de oración ahorita en este momento, vamos a orar por eso, ahorita al final del servicio. Amén. Si usted tiene algo por lo cual quiere que oremos. Entonces no lo olvide, todos los miércoles 5:30, 6:30, tenemos servicio de oración. Los domingos también, de 7:30 a 8:30. Oramos por las necesidades de la iglesia como tal, que la iglesia avance, que el reino de Dios se extienda, que Dios nos use, que Dios nos abra puertas para predicar, ponga gracia en nosotros para llevar la buena palabra. Eso es importante, orar por eso, que no hagamos las cosas en nuestras fuerzas, sino que seamos guiados por el Señor, porque cuando somos guiados por el Señor, las cosas pasan. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás se les dará. Amén. Entonces les animamos. No olviden también que ya, creo que es este martes ya, amor. El lunes, sí. Lunes, nuevo horario, nuevo día. No, el horario sigue igual, ¿no? 7:30 de la noche todos los lunes, Maestras del Bien, ya retomando nuevamente este año 2026, la reunión para las mujeres. Todos los lunes a las 7:30, así que les animamos a las mujeres para que se conecten. Este es un grupo de oración y estudio bíblico. Las mujeres han sido muy edificadas por ese grupo. De hecho, hemos visto cómo Dios ha obrado en el corazón de muchas personas. Le damos gracias al Señor por cada mujer que se ha dispuesto para trabajar, también por las que se han dispuesto para conectarse, para recibir de parte del Señor, porque sabemos que ese grupo es de mucha bendición. Amén. De hecho, aquí tenemos ya en esta noche acompañándonos mujeres que han sido muy bendecidas por ese grupo, ¿no? La hermana, mi hermana, bienvenida.
Damos gracias al Señor por visitarnos. Amén. Que sea el Señor que siga orando en sus vidas. Amén. Gracias por acompañarnos. No olviden también que todos los domingos tenemos nuestro culto de alabanza y adoración, 9 de la mañana, y que cada último fin de semana del mes celebramos la cena en honor a nuestro Señor. Celebramos la cena del Señor cada último fin de semana del mes y ese día tenemos un compartir como iglesia, ¿sí? Porque la idea es eso, que seamos iglesia, ¿no? Que compartamos, que nos conozcamos, que oremos los unos por los otros. Eso es ser iglesia. De eso se trata ser iglesia, de ser familia en Cristo, de apoyarnos, de ayudarnos. Amén. También no olvide que también tenemos una parte en la que servimos con el servicio del aseo. Si usted tiene la disposición, si tiene el tiempo, voluntariamente, entonces se comunica con mi esposita, lo hacen a veces los miércoles en la tarde o los sábados en la mañana, usted mira cómo le queda mejor y se pone de acuerdo. Creo que no es más, otro anuncio queda pendiente, ¿no? Bueno, entonces vamos a darle gracias al Señor y con esto quedamos despedidos, amén. Padre, gracias una vez más por este tiempo, Señor, gracias por bendecirnos con tu palabra, Rey de Gloria, gracias porque nos vamos llenos de gozo, llenos de tu palabra, Señor, llenos de lo que tú nos das, fortalecidos, pero también confrontados por la necesidad que hay allá afuera, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos a ser valientes y esforzados, Rey de Gloria, proclamar la verdad de tu palabra, a que, como decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso ayúdanos, Señor, a no temer el compartir tu palabra, Rey de Gloria, a creer a lo que tú puedes hacer en medio de un pueblo que se dispone para hacer tu obra. Te damos gracias, Señor. Gracias por las ofrendas, gracias por bendecir nuestra vida, Señor. Gracias por bendecir nuestro trabajo, Padre. Tú eres el que nos da la fortaleza para trabajar, tú eres el que da la sabiduría en todo arte, Señor. Por eso te damos gracias. Yo sigo orando y clamando por la iglesia, Señor, que tú nos des sabiduría para administrar las riquezas, que nos dé sabiduría para emprender, para generar los recursos, pero principalmente para ser de bendición con tu causa, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, y dejamos este resto de noche y de semana en tus manos y seguimos en tu presencia. Amén y amén. Un saludo a las personas que se conectaron, el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo a las 9 de la mañana. Bendiciones.